Trajano fue el primer provinciano que ocupó el trono. Nacido en España, pertenecía a una familia de emigrados romanos. El nuevo soberano fue un Julio César en tono menor, caballeresco, simpático y siempre dispuesto a poner su talento al servicio del pueblo. Por su origen provinciano se hallaba muy bien informado de la situación y problemas de los territorios conquistados. Se esforzó por asegurar su prosperidad e impulsó su romanización, otorgando la igualdad de derechos con la metrópoli ya iniciada en tiempos de César. No obstante su interés por las provincias, Trajano se percataba del peligro que amenazaba en especial a la madre patria, la disminución del número de nacimientos, fenómeno que se dejaba sentir ya en Grecia, aunque en vano Augusto había combatido con medidas legislativas la falta de nacimientos entre las clases dirigentes. Nerva empleó otro procedimiento, la educación de los niños pobres a cargo del Estado. Trajano siguió el mismo camino. Se deduce de dos inscripciones de su época, una, precedente de una ciudad pequeña de Italia, septentrional, donde el emperador ofrecía 1.000.000 de sextercios, cantidad cuyos intereses mensuales debían ser asignados a mantener y educar a 300 niños legítimos, aunque pobres. Otra inscripción detalla que el emperador ofreció dinero varias veces a la ciudad de Benevento, Italia meridional, con el mismo objetivo. En la propia Roma, Trajano aseguró con fondos del Estado el mantenimiento de 5.000 niños pobres. Algunos sucesores de Trajano continuaron su obra y varios particulares siguieron el ejemplo del emperador. La correspondencia entre Trajano y Plinio el Joven nos proporciona datos acerca de la obra realizada por el emperador. Plinio era entonces gobernador de Bitinia, en la costa meridional del Mar Negro. Las cartas conservadas evidencian que el emperador quería estar informado hasta en los menores detalles de la administración de las provincias. Esta interesante correspondencia ilumina las relaciones entre la administración romana. En la época de Trajano no puede hablarse de una campaña persecutoria a lo Nerón o Domiciano, pero sí de un estado permanente de malquerencia, como ocurría por lo demás todavía más de siglo y medio. La religión cristiana aún era considerada asocial y condenable. Es preciso dedicar unos párrafos especiales a los monumentos erigidos por Trajano en Roma. Ya en tiempos de César, el antiguo y venerable foro romano resultaba pequeño como centro administrativo de la capital del mundo. En el año 46 a.C., César inauguró el nuevo Forum Julium, con su templo dedicado a Venus, la madre de la gens Julia. Fue la primera de una larga serie de plazas imperiales que, desde las excavaciones ordenadas por Mussolini, ha ido extendiendo su área de ruinas al noreste del viejo foro, la más bella de las plazas de Trajano, casi tan grande como las otras cuatro juntas. En ella se desarrollaron los fastos más grandiosos del Imperio Romano durante mucho tiempo. Reconstruyéndola hoy, sería una plaza de unos 300 metros de largo, por cerca de 150 de ancho. En el extremo semicircular noroeste, el emperador Adriano erigió más tarde un templo a su predecesor. A través del espacio libre se levantaba una basílica de 5 naves, la Basílica Ulpia, de Ulpio, apellido familiar del emperador. Basílica, edificio real, era el nombre helenístico que los romanos daban a una construcción destinada a reuniones públicas o mercantiles. Lo frecuente era que la basílica estuviese dividida en 3 naves por 2 líneas de columnas y rematase en un espacio elevado que servía del tribunal. La basílica sirvió de modelo para las futuras iglesias cristianas, por lo que éstas conservaron aquel mismo nombre. Entre la basílica y el templo, la columna triunfal de Trajano ostenta aún los relieves originales que, enroscándose por los 40 metros de altura que posee, muestran una tras otra las campañas militares del emperador. Esta columna convirtióse después en su mausoleo, ya que sus cenizas fueron depositadas en una urna de oro, en un hueco hecho al pie de la misma. A ambos lados de la columna se levantaba una biblioteca griega y otra romana. El emperador quiso dar a la sabiduría un lugar conveniente, junto a los monumentos guerreros. Con el foro Trajano, el gran emperador levantó un monumento espléndido a su propia memoria y a la de su tiempo, proporcionando a la vez a la administración imperial el espacio que necesitaba. Ello fue a expensas de la actividad comercial y al precio de expropiaciones despiadadas en el centro de los barrios más populosos de la metrópolis, si bien era muy propio del carácter de Trajano ofrecer compensaciones. Mussolini, quien se creía predestinado a hacer revivir la antigua grandeza de la época imperial, apenas inició su gobierno, emprendió trabajos colosales para descubrir los monumentos de la Edad de Oro romana.
Los arqueólogos italianos empezaron entonces a quitar el yeso de un viejo muro de contención junto a dos enormes inmuebles de viviendas, creyéndolo el muro que rodeaba el foro de Trajano. Pronto salieron de su horror. El muro en cuestión seguía paralelo a la plaza, pero avanzaba mucho más que las casas. Las investigaciones posteriores dieron como resultado un hallazgo sensacional. Resultó que todo el barrio de la colina que conducía al foro Trajano, por encima del viejo muro, databa de la antigüedad. Las familias romanas habían vivido sin interrupción bajo los mismos techos, usando las mismas escaleras, comprando en los mismos mercados desde el siglo I al XX. Tal hecho acredita plenamente aquella expresión de ciudad eterna, atribuida a Roma. Todos los edificios pertenecían a un gran complejo, obra de Trajano y de su genial arquitecto Apolodoro de Damasco. Sobre la roca y por debajo de ella, Apolodoro acumuló locales unos sobre otros. Los inmuebles comerciales escalaban el Quirinal, repartidos entre diversos barrios. Algunas partes del complejo, aún en pie, tienen hasta 6 pisos. Unas aberturas permiten pasar la luz por todas partes. Las calles transversales facilitan la circulación por el interior de los barrios. Los comercios, uno a continuación de otros, bordean callejuelas y plazas típicamente romanas desde el punto de vista de la construcción y forma. No obstante, recuerda a los bazares orientales, ya que el arquitecto era oriental. El modo como Apolodoro resolvió los problemas planteados por la construcción en un lugar tan rocoso llama aún la atención en nuestro siglo. Este complejo macizo de ruinas de piedra roja está hoy libre de los adornos añadidos en épocas posteriores y delimita la plaza imperial. De esta manera podemos apreciar en la cultura romana de aquel tiempo una civilización urbana comparable a la nuestra. Existe en Ostia un monumento que demuestra el cuidado del emperador Trajano en promover la prosperidad de su imperio. Se trata del gran estanque hexagonal, construido para sustituir el viejo puerto de la época de Claudio y el canal que unía el Tíber con el mar, un poco al norte de su desembocadura. Aún subsiste hoy en ese lugar el puerto de Roma. Desde la construcción de Ostia, en los primeros tiempos de la República, se había luchado de continuo contra las arenas de la desembocadura que amenazaban constantemente cerrarlo a la navegación. Levantóse una nueva Ostia más cerca del mar. La ciudad antigua quedó sepultada poco a poco bajo la arena. Calles y casas, almacenes, talleres y comercios se encuentran allí como en la antigüedad. Una de estas casas albergó un día a San Agustín, padre de la iglesia, y a su madre, la piadosa Mónica. Todo el cuadro de la vida cotidiana de la Edad de Oro imperial se ha conservado admirablemente en la antigua Ostia. Podemos imaginar las casas más altas de varios pisos, las calles pobladas por la abigarrada multitud de las ciudades portuarias, los innumerables carritos tirados por asnos y bueyes que cavaron profundos surcos en el pavimento de las calles. La antigua Ostia tenía merenderos y tabernas apenas distintos a los establecimientos que poseen hoy las ciudades pequeñas de Italia. Los comercios, orlando las calles, unos junto a otros, de trecho en trecho, una escalera desciende desde la calzada a un entresuelo, ocupado sin duda por artesanos y tenderos. Los 2 pisos superiores son habitaciones respectivamente, desde la calle por la entrada y desde el jardín por las escaleras particulares. Este sistema se encuentra en las grandes viviendas de alojamiento múltiple de la época imperial, que se han perpetuado hasta hoy. La modernidad de estas construcciones no se detiene aquí. Estaban hechas de hormigón, mezcla dura y consistente de cal, arena, piedra roja triturada y grava, que los arquitectos romanos lograron obtener con extraordinaria perfección. Los muros de hormigón estaban revestidos de un enladrillado o con piedras naturales talladas. Las ruinas de Ostia y el complejo urbano de Trajano en Roma ostentaban el sello del pueblo romano y testimonian sus más altas cualidades, sentido práctico e ingenio técnico. Conquista de la Dacia. Trajano era ante todo militar, un enérgico defensor de las fronteras del imperio. Los más temibles enemigos de Roma eran en aquella época los dacios, pueblo belicoso que habitaba al norte del Danubio inferior, en el gran triángulo limitado al oeste por el Tisza, afluente del Danubio, y al este por el Prut, y al norte por los Cárpatos. La verdadera cuna de los dacios estaba situada en el centro de este territorio. Trajano sometió por completo a los dacios, después de una resistencia desesperada. Su rey se dio muerte. Durante siglo y medio la Dacia sería la avanzada del imperio romano entre los pueblos bárbaros del norte de los Balcanes. Dacia entera se convirtió en una enorme fortaleza. Todavía en nuestros días se encuentran allí muchos restos de fuertes y otras obras defensivas que datan de la época romana. La población autóctona fue diezmada por la guerra y el resto reducido a la esclavitud.
Desde todos los rincones del Imperio romano acudieron colonos atraídos por los filones auríferos y la tierra fértil de la llanura. Dacia fue tan completamente romanizada que aún hoy se habla allí una lengua romance, o sea, derivada del romano, latín, el rumano. El vencedor de los dacios quiso someter también a los partos. Trajano realizó en su vejez el último proyecto militar del primer César. Llevó sus enseñas triunfales al corazón de Armenia y a la alta Mesopotamia. Cuando Trajano estaba ocupado en poner orden en los territorios recién conquistados y en reprimir algunas rebeliones, cayó enfermo de gravedad y hubo de resignar el mando. Se lo confió a Adriano, a quien adoptaría en su lecho de muerte y designaría como su sucesor. Trajano quiso volver a Roma, pero murió en el camino, en Cilicia, a los 62 años, año 117. Roma perdía con él al último de sus conquistadores, a quien llevara al imperio romano a la cima de su poder territorial. Después de su muerte, el Senado saludó al nuevo príncipe con estas palabras: «Sed más feliz que Augusto y más justo que Trajano». Correspondencia de Plinio el Joven. Carta 28 a Trajano. Auditoría fiscal. Actualmente examino el estado de los asuntos públicos de los prusenses, sus cargos, rentas y deudas. Cuanto más avanzo en este examen, más reconozco su necesidad, porque veo de un lado que, bajo diferentes pretextos, muchos particulares retienen lo que deben a esta república, y de otro que la recargan con gastos ilegítimos. A poco de llegar te escribí todo esto, señor. Entre las provincias, el 25 de las calendas de octubre, y lo encontré poseída del respeto y sumisión a ti, que mereces de todo el género humano. Considera, señor, si será conveniente que envíes aquí un agrimensor. Paréceme que, si se tasan bien las obras públicas, podrá obligarse a los contratistas a que devuelvan cantidades considerables. Esto lo creo así después de haber examinado con máximo las cuentas de esta república. Carta 36 a Trajano. ¿Cómo tratar a los cristianos? Nunca he asistido al proceso y sentencia de ningún cristiano, así que ignoro sobre qué recae la información que se hace contra ellos y hasta dónde puede llevarse el castigo. Vacilo mucho acerca de la diferencia de edades. ¿Deben ser castigados todos sin distinción de jóvenes y ancianos? ¿Debe perdonarse al que se arrepiente o es inútil renunciar al cristianismo una vez abrazado? ¿Es solo el nombre lo que se castiga en ellos? ¿Qué crímenes hay unidos a este nombre? A los que lo han confesado los he interrogado por segunda vez y tercera, y los he amenazado con el suplicio, y a él los he enviado si han persistido, porque fuera lo que quisiera, lo que confiesen, he creído que debía castigarse su desobediencia e invencible obstinación. Otros hay dominados por la misma locura que he reservado para enviarlos a Roma, porque son ciudadanos romanos. Hanme entregado una memoria sin nombre de autor en la que se acusa de ser cristiano diferentes personas que niegan serlo y haberlo sido nunca. En presencia mía y según los términos que les he dictado, han invocado a los dioses y ofrecido incienso y vino a tu imagen, que había hecho llevar expresamente con las estatuas de nuestras divinidades, y hasta han lanzado imprecaciones contra Cristo, a lo que, según dicen, no es posible obligar jamás a los que son verdaderamente cristianos. He creído, pues, que debía absolverlos. Otros, delatados por un denunciador, han declarado primeramente que eran cristianos y enseguida que lo habían sido, pero que habían dejado de serlo, unos hacía ya más de 3 años y otros desde tiempo más remoto, y algunos desde 20 años atrás. Todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de los dioses y lanzado maldiciones contra Cristo. Decían que todo su error o falta se limitaba a estos puntos, que en determinado día se reunían antes de salir el sol y cantaban sucesivamente himnos en honor de Cristo, como si fuese Dios, que se obligaban bajo juramento no para crímenes, sino a no cometer robo ni adulterio, a no faltar a la promesa, a no negar el depósito, que después de esto acostumbraban separarse y que después se reunían para comer en común manjares inocentes, que habían dejado de hacerlo después de mi edicto, por el cual, según tus órdenes, prohibí toda clase de reuniones. Este mal contagioso no solamente infestado las ciudades, sino que también las aldeas y los campos. Creo, sin embargo, que puede ponerse remedio y detenerlo. Lo cierto es que los templos que estaban desiertos son frecuentados y que comienzan de nuevo los sacrificios que se olvidaban. Por todas partes se venden víctimas que antes tenían pocos compradores, comprendiéndose por esto a cuánto se les puede separar de su extravío si se perdona a los arrepentidos.